estrofa decía: yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Eso tiene que ver con la primera parte del mensaje esta mañana. Reconocer que sin el Señor las fuerzas hacen faltas. En Él somos fuertes, y no solamente lo dice el himno, lo dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Vamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 1, el 2 y saltamos al 4. Dice así la palabra de Dios: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, vamos al 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Te damos gracias, mi Dios, por tu palabra bendita. Padre, bendice, oh Dios, a cada vida, a cada hermano y cada hermana que está en este lugar, Señor. Cada hogar que cada uno representan, Señor. Creemos que tu palabra también, Señor, nos enseña, oh Dios, acerca de la bendición de cada hijo tuyo, Señor, y que también alcanza a aquellos también que nos rodean, Padre eterno. Que así sea, mi Dios, que cada uno sea luz y sal donde se muevan también, Padre, y que este tiempo, oh Dios, que tú nos hables a través de tu palabra y que nuestros corazones estén, Señor, sensibles a la voz tuya, en el nombre de Jesús. Amén. He titulado este mensaje: practicando el pecado tampoco hay alegría. No hay alegría en la práctica del pecado. Pero no solamente es saber que la práctica del pecado no trae alegría, sino también tenemos que saber que ese lloro del que habla la bienaventuranza, esta segunda bienaventuranza de la cual estoy desarrollando esa serie de las bienaventuranzas de Jesús, un sermón único de Jesús, el sermón del monte. Ese sermón que empezó en el capítulo 5, continuó en el capítulo 6, capítulo 7. ¿Qué enseñanza vemos allí? ¿Qué porcentaje de enseñanza viene para nosotros de parte de Jesús mismo enseñando en el sermón del monte? Y lo curioso es que ese sermón no se predicó en un solo día, en un mediodía, en algunas horas, sino que fueron varios días donde el Señor Jesús allí hablaba a sus oyentes. Y vamos a ver poco a poco en estos 9 sermones que estoy desarrollando estas enseñanzas de Jesús. Pero la segunda bienaventuranza de la cual le voy a predicar esta mañana me recuerda que no hay nada de malo en que lloremos. No sé si usted en algún momento ha perdido a un familiar querido, a un ser querido, y ha tenido que llorar de tristeza, llorar allí porque va a extrañar por siempre ese ser querido, aunque haya partido con el Señor, aunque usted sepa que es un cristiano, usted ha tenido que llorar porque nunca más lo va a ver, ejemplo. Y llorar no es malo, incluso en la psicología llorar por una tristeza es bueno. Eso es bueno, es algo que ayuda al ser humano. Pero la Biblia habla aquí de un llorar un poco más profundo de cualquier llorar que nosotros conocemos. Un llorar de arrepentimiento, un llorar que produce algo positivo y algo bueno en el ser humano. Entonces, hay preocupaciones en la vida nuestras, en las vidas que cada uno de nosotros llevamos. Hay preocupaciones por las tristezas también. Hay tristezas en la vida de nosotros como seres humanos. Y en cuanto a la tristeza que sentimos, cuando nosotros sentimos tristeza por causa del pecado nuestro, es eso lo que Dios nos está hablando ahí. Es a ese punto al que Dios se refiere. Bienaventurados los que lloran. Pero vamos a ver un poco más
profundo eso. Vamos a ir al Antiguo Testamento rápidamente, porque esta bienaventuranza viene desde antes de que Jesús llegara. Ya Jesús, siendo Dios, conocía la palabra de Dios, porque conocía lo que enseña la palabra de Dios. Por ejemplo, Jesús se estaba refiriendo allí, o estaba citando, es posible, el capítulo 61 de Isaías. Vamos a Isaías capítulo 61 brevemente, y después volvemos nuevamente aquí a Mateo. Isaías 61, versículo 1 y versículo 2. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Cuando nosotros leemos este pasaje allí en Isaías, yo lo recibo para mí también, aunque fue en el Antiguo Testamento, yo lo recibo para mí, porque es una expresión allí de esperanza para aquel que tiene un corazón, como lo vemos ahí en el capítulo 5 de Mateo, versículo 3, de la primera bienaventuranza, los pobres en espíritu, cuando cantamos allí esa porción del himno que me recuerda mucho allá a San Vicente. Cada vez que escucho ese himno, noble sostén, porque lo cantábamos ahí casi todos los domingos. Sin ti no soy nada, Señor. Yo soy débil. Soy débil sin el Señor en mi vida. Soy fuerte cuando el Señor está en mi vida, porque el Señor nos hace entonces fuerte. Y vemos allí esta expresión o estos versículos en Isaías, recordando Jesús este pasaje de Isaías en la bienaventuranza de los que lloran, los que están también arrepentidos. Esta bienaventuranza aparece allí en el Antiguo Testamento. Jesús citando el Antiguo Testamento, recordando lo que Dios dijo hace muchos años atrás. A predicar las buenas nuevas a los abatidos, las buenas noticias a los abatidos, a vendar, a curar allí a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Aunque fue Isaías hablando cientos de años antes de Cristo, esa palabra es para nosotros también. Eso es lo que quiere dar el Señor al ser humano: libertad, sanar, curar. Muchas personas que se preocuparon tanto al principio de abril, terminando marzo, gente preocupada. Lo que más había en Panamá era preocupación. Y en el mundo entero ni se diga, había preocupación en todo el mundo por lo que estaba sucediendo. Esa misma gente que se acordaron de Dios al principio de la pandemia son los mismos que están volviendo a las mismas cosas. A los bingos, ya los bingos ahí, gente sin mascarilla jugando bingo. No lo estoy inventando, lo digo porque lo he visto, ¿ya? Gente ya cargando allí a sus ídolos. Y dice uno, no, pero están también hablando de Dios. No tiene nada que ver con Dios, hermanos, cuando nosotros ponemos nuestra mirada y nos arrodillamos ante un ídolo. No tiene nada que ver con Dios. Volverse a Dios es otra cosa, y es lo que Dios nos pide. Desde el inicio de la bienaventuranza, el Señor está diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, los que sienten necesidad de Dios, no necesidad de religión, sino necesidad de Dios. Y nuevamente en la segunda bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, recordando lo que decía Isaías: vienen las buenas nuevas de salvación, vienen las buenas noticias para los abatidos, los que están aprisionados, los que están allí oprimidos por el pecado.
derrotados. Viene la esperanza para aquellos. Los que decían, bueno, el mundo se va a acabar con esta pandemia. Hay que buscar de Dios, y buscaron de Dios sinceramente, gloria a Dios. Eso Dios esperaba en la humanidad. Aunque muchos no han entendido todavía, han vuelto a lo mismo, han vuelto atrás. Y me cansaré de decir lo mismo, aunque diga lo mismo en los sermones siguientes, hermanos, pero es la realidad, tristemente. Y nuevamente pasarán los años, vendrán otras cosas, otros males, y Dios nuevamente hablará al hombre para que se vuelva a Él. Pero ¿qué pasará? A publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de las cárceles. Lo hizo Jesús. Cuando vamos a capítulo 11 de Mateo, en el mismo evangelio de Mateo, Jesús dice algo muy parecido. En el versículo 5, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Jesús hizo esto ya. Jesús sigue haciendo esto. Jesús sigue haciendo proezas, sigue haciendo lo mismo. Jesús sigue siendo el mismo. Pero ¿qué pasa cuando Dios habla y el Señor dice dichosos los? Él no dice todas las personas, Él dice dichosos los que lloran, dichosos los pobres en espíritu, los que sienten necesidad de Dios, los que no dicen somos suficientes, somos autosuficientes, los que dicen tengo necesidad de Dios. Recordando la bienaventuranza número 1, en capítulo 5, versículo 3. En el tiempo de Isaías ya estaba claro que habían personas esclavas del pecado. En nuestros tiempos, las personas tienen que saber que son esclavos del pecado y que necesitan un lloro, pero un lloro genuino, un lloro verdadero, de arrepentimiento verdadero, de arrepentimiento genuino. Ya Dios quería libertar a muchos. Dios desea aún libertar a muchos. ¿Libertar de qué? Libertar del pecado, de la esclavitud, de la condenación eterna. Dios desea todavía en nuestros tiempos, como dice Pedro, no es que Él demora, como algunos lo tienen por tardanza. No, Él está esperando. ¿Qué? Esperando que más personas lloren, que más personas procedan al arrepentimiento, a ese llorar sincero, compungido allí, diciendo, Señor, yo me he equivocado, estoy delante de ti arrepentido sinceramente. Ese llorar es el del que habla la bienaventuranza, de ese llorar, de ese profundo dolor y tristeza por causa de una vida desordenada, de una vida en desobediencia. Eso es lo que trae el verdadero arrepentimiento, un profundo, pero muy profundo dolor, un profundo lloro. Pero como nosotros vemos al mundo reaccionando muy opuesto a lo que Jesús dice. Cómo nosotros vemos al mundo contradiciendo esta bienaventuranza. La Biblia dice, en la bienaventuranza dice, bienaventurados los que lloran. El mundo desea ser feliz a costo de cualquier cosa. Haya virus o no haya virus, vamos a ser felices, vamos a hacer fiesta, vamos a hacer parranda, haya el virus que haya. Porque en la borrachera se olvidan del virus, se olvidan de la mascarilla, se olvidan del distanciamiento social, se olvidan de todo, porque quieren ser felices a costa de lo que sea. Pero cuando hay remordimiento, que no es lo mismo que arrepentimiento, eso pasa. Hay remordimiento. Hay muchas personas que no han pasado por un arrepentimiento verdadero, solamente les remuerde la conciencia que hicieron algo malo y les sigue remordiendo la conciencia, y eso no va a descansar nunca, no va a dormir tranquilo nunca, va a estar allí con ese remordimiento. Pero hasta que no llore, hasta
hasta que no ocurra el verdadero arrepentimiento del que habla el Señor aquí, no va a haber paz, no va a haber seguridad, no va a haber descanso en esa vida. La gente hoy día se puede acabar el virus ya y vuelven a lo mismo, pero no van a tener tranquilidad aún. No va a haber paz todavía en esa vida hasta que no haya un lloro. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que con tristeza profunda reconoce que se han equivocado, que con tristeza muy profunda le dicen al Señor: Señor, estábamos totalmente perdidos, en completa esclavitud, completamente encarcelados, pero el Señor viene a libertar. El Señor vino a dar esperanza para los que lloran. Si usted no ha llorado nunca por algo malo que ha hecho, me gustaría que saliéramos llorando de aquí. ¿Llorando en qué aspecto? ¿En qué sentido? Hemos fracasado, hemos fallado delante de Dios. Aún usted siendo un cristiano, usted también tiene que tener una vida de continuo arrepentimiento. Continuo arrepentimiento no para que el Señor le salve otra vez. Continuo arrepentimiento, diciéndole: Señor, hay debilidades en mí todavía. Necesito que me ayudes. Pero ¿cuál es la recompensa después de este lloro? Según la palabra de Dios dice la Biblia en esa bienaventuranza: bienaventurados los que lloran. ¿Y cuál es la recompensa? Porque ellos recibirán consolación. Al llorar por la culpa, al llorar por el pecado, hay consuelo de parte de Dios. Y me gusta este versículo. Vamos a una de las cartas de Pablo, primera o segunda de los Corintios, capítulo 1. En segunda de los Corintios, capítulo 1, versículo 4. Dice así el Señor: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Cuántas veces habla de consolación? Yo creo que 4 veces menciona consolación, consolado. Está el Señor queriendo consolarnos a nosotros para que nosotros también aprendamos a consolar. ¿Pero de qué? ¿Cómo? ¿Quién se gana esa consolación? ¿Quiénes reciben consolación? Los que lloran. ¿Pero los que lloran por cualquier cosa? No, por los que lloran de tristeza. A ver, yo tengo hijos pequeños, usted también quizás tenga hijos pequeños. Una ilustración un poco para que ilustremos más esto. Mis hijos, yo los conozco muy bien. Los conozco bien. Y los hijos de Katia también. Entonces, cuando el niño está llorando por malcriadez, uno sabe que es por malcriadez. Cuando el niño está llorando por algún motivo que no debe estar llorando, sino porque algo que quiere y está ahí lloriqueando, y uno conoce ese lloriqueo, uno conoce eso. Pero cuando el niño se golpea y cuando el niño le pasa algo, lo pica un alacrán o algo, lo pica, uno sabe que ese niño necesita allí el apoyo de su padre. Así mismo es Dios. Dios sabe cuando nosotros lloriqueamos, pero Dios sabe también cuando sinceramente lloramos. Y es ahí donde entra Dios. Es ahí cuando Dios sabe que nosotros estamos llorando de arrepentimiento: Señor, porque yo estoy mal, porque yo no debía hacer esto y lo hice. Como aquel que está practicando el pecado, está aún peor todavía, practicando el pecado, viviendo una vida de pecado. Pero llega el momento en que el Señor le dice: Señor, te estoy hablando, estoy tocando a tu puerta, y no abre la puerta. Pero el día que usted abra la puerta y esa persona abre la puerta diciendo, reconociendo: Señor, hasta aquí llegó el adulterio en mi vida, hasta aquí llegó la borrachera en mi vida, y llora de tristeza porque perdió gran parte de su vida, ese día recibirá consolación. Porque el Señor sabe de qué estamos nosotros, o por qué estamos nosotros llorando. Pero si usted solamente está lloriqueando por
porque cree que Dios es bueno y que Dios es amor y sabe que Dios... No, Dios sabe también. Porque los hijos son vivos también, los hijos nuestros. Ellos saben cómo hacer las cosas para ver si el papá o la mamá caen. Dios también sabe. A Dios no, es más, a Dios no le podemos engañar. ¿Y cómo desarrollamos nosotros esta actitud de ser personas que con un sincero arrepentimiento vamos delante de Dios y recibiremos consuelo de parte de Dios? La Biblia dice que recibiremos consuelo. ¿Qué más, hermanos? Recibiremos consuelo de nuestro Padre Celestial. Él dice, sí, tú has fallado, tú has pecado, pero estás arrepentido. Ven acá, un abrazo. Es un consuelo de parte de Dios. Yo te perdono los pecados, no importa los pecados que hayas cometido, porque eso también el diablo se encarga de decir, tú no eres nadie para que Dios te perdone, tú no sirves. Eso es el trabajo del diablo que hace el enemigo. Pero si usted viene a Dios y diciendo, Señor, yo sé que con un arrepentimiento genuino yo no quiero volver atrás, yo no quiero hacer lo mismo. Porque muchas personas no han dado ese paso todavía, no han llorado delante de la presencia de Dios todavía. Y al no llorar delante de Dios, estoy hablando no solamente físicamente llorando, sino de adentro del corazón mismo, arrepentidos con sinceridad delante de Dios. Entonces viene el Dios de amor a consolar esa vida. Viene a consolar esa alma. Pero ¿cómo nosotros desarrollamos esa actitud? El Salmo 51 es un salmo donde David derrama su corazón delante de Dios por causa de un pecado que había cometido. Y David le dice al Señor, Dios mío, voy a leerlo textualmente en el 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Líbrame, Señor. El corazón de David ahí estaba destrozado porque le había fallado a Dios. Comenzó a llorar delante de Dios. Un David que había fracasado en su vida. El hombre conforme al corazón de Dios, llorando delante del Dios consolador. Arrepentido delante del Dios que perdona. Del Dios que restaura. Contra ti, oh Señor, contra ti he pecado. Esa oración de David, una oración sincera, como la oración que Dios espera de cada uno de nosotros. De esa manera nosotros desarrollamos una actitud de un lloro, de un arrepentimiento genuino y verdadero también. No decirle al Señor, Señor, perdóname, y estoy pensando en mañana, ¿cómo voy a hacer el pecado? ¿Cómo voy a actuar? ¿Cómo voy a seguir? Como aquellos que están, Señor, mándanos la vacuna rápido, y están pensando para que los carnavales se lleven a cabo. Eso no es, hermano. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere verdaderamente corazones arrepentidos. David relata ahí su arrepentimiento en ese salmo. Sentirnos libres es producto de un verdadero llanto, de tristeza, de dolor, y que nos consume de la tristeza, pero para no volver para atrás, para no volver a lo mismo. Como decía, en la psicología,
Es necesario llorar. Hay tristeza, llore. Pero en lo espiritual es sumamente valioso, valiosísimo llorar de tristeza. Tristeza, pero por causa de algo malo que hemos hecho. Muchos tal vez reaccionan y reconocen su condición. Y Dios nos pide, pongamos un alto, hagamos un alto en nuestra vida. Muchos han reaccionado a su condición después que empezó la pandemia y dijeron, hay que hacer un alto en nuestra vida. Ahora mismo, cualquier cosa, hasta microscópica, nos puede matar. Muchos reaccionaron después que empezó esto a nivel mundial. Y dijeron, Señor, nuestra vida es tan pasajera, nuestra vida es solamente un suspiro. Y han buscado a Dios realmente, se han arrepentido de todo. Hermano, estos meses es donde más gente se ha arrepentido de todo. Pero ¿cuántos lloraron? ¿Cuántos lloraron? Porque quizás muchos se arrepintieron y ya se olvidaron de Dios, incluso se olvidaron de Dios y están volviendo a lo mismo, a su vieja andanza, lo mismo. Y quizás duplicando las cosas, esperando cómo volver nuevamente a lo mismo. Pero muchas personas han llorado delante de Dios y están aquí o están en otro lugar alabando al Señor. Y gloria a Dios por eso. Y a eso el Señor dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Venga lo que venga. Vamos a recibir consolación del Señor porque hemos llorado ante su presencia. Bienaventurados, dichosos, felices, lo que quiere decir, los que lloran. ¿Quién no ha llorado delante de Dios hasta ahora? Yo no sé si hay alguien en esta mañana que nunca ha tenido esa experiencia delante de Dios. Cuando hablo de llorar, no tiene necesariamente que ser llorar físicamente, hermano. Tiene que ver con algo más que todo interno, algo más que todo profundo. Si yo le digo, levántese y póngase a llorar, eso no tiene sentido. Sino, cierre sus ojos allí y que su corazón ahora mismo sienta algo especial, se mueva, se estremezca todas las entrañas nuestras. Porque nos sentimos mal por la vida que llevamos. Y le digamos al Señor, Señor, yo no quiero seguir así. Es ese llorar del que habla la bienaventuranza número 2, del versículo 4. Es eso lo que Dios quiere producir en usted. Ese llanto, esa profundidad de tristeza por algo que no está haciendo correcto en su vida. Porque Dios es santo. Porque Dios es recto. Dios es fiel, Dios es consolador también. Dígale al Señor, si hay alguien en esta hora, si hay alguien que dice, Señor, no puedo, Señor, no puedo. Obviamente usted no puede solo. Dura es la lucha, difícil la tarea. Como dice el himno, yo soy débil, pero en ti soy fuerte. Vamos a cantar ese himno nuevamente. Noble sostén, en ti soy fuerte. Por supuesto que usted no va a poder solo, pero llore delante de Dios, llore de dolor, de tristeza, porque en realidad un Dios santo no merece que yo viva para mí, que yo viva para el mundo, que yo viva deleitando al diablo. Él no quiere eso, Él quiere producir en nosotros esa tristeza, pero por causa de algo que está sucediendo que no se parece en absoluto al Dios vivo, al Dios de Abraham, al Dios de Israel, al Dios de Jacob, al Dios nuestro.
Dígale al Señor: Señor, ayúdame, Señor. Sí, Señor, ayúdame, Señor. Recibirás consolación, hermano. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Usted recibirá consolación porque usted está delante de Dios diciéndole: Señor, no estoy conforme, no soy feliz. Pero dichoso eres si lloras delante de Él. Dichoso eres. Feliz serás si lloras delante de Él. Le dice: Señor, ayúdame, Señor, ayúdenos, Señor. Dígale con sus palabras lo que usted quiere decirle al Señor. Dígales con sus palabras, pero sobre todo con el corazón, como decimos, con el corazón en la mano. Dígale al Señor: esperanza mía, fuente de vida. Cante con su corazón, cante con su alma. De vida eterna. A Dios. Tan solo el alma que en sus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré, porque mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva De vencer, hermano. de vencer. De vencer. Gracias, Señor. De vencer. El enemigo dice todo lo contrario. El Señor dice: puedes vencer. Es Jesús. Noble sostén eres tú, Señor. Desmayar Hay luchas, pero el Señor sigue siendo el mismo. sostén es Jesús. Te alabamos, mi Dios. Nunca en la lucha desmayar podré, Señor, aunque las cosas digan lo contrario. Yo soy muy débil, Sí, pero Señor. en ti soy fuerte. Padre eterno, gracias, mi Dios. Reconocemos que solamente a través de ti